Las asesinas del tarot. A las 21:30 horas del viernes 26 de mayo del año 2000, Clara García Casado, de 16 años, llamó a Manuel, su novio, desde un teléfono fijo. Le avisó que no se verían porque saldría con sus amigas y compañeras de la escuela, Raquel Carles Torrejón, de 17 años, e Iria Suárez, de 16. Hacía tiempo que no salían las tres juntas, habían estado un poco alejadas. Esa noche, las chicas le habían invitado para reírse un rato y recordar viejos tiempos. Irían al Parque El Barrero. A Manuel la idea no le gustó. Esas chicas no le caían nada bien ni le parecían una buena influencia para su novio. Tenían un estilo gótico, se vestían siempre de negro y se declaraban fanáticas del espiritismo. Hasta habían tallado en sus pupitres una tabla ouija. Clara le dijo que quería acompañarlas porque Raquel estaba angustiada porque iba a repetir el año. Un rato después de esa llamada, Raquel pasó a buscar a Clara y juntas se dirigieron hacia el parque para encontrarse con Iria. Un amigo en común, Gorka, se cruzó con ellas mientras caminaban hacia el barrero. Él contó que iban muy contentas y llevaban unas cervezas. No sabía que iba a ser la última persona en ver con vida a Clara García Casado. Manuel, si bien se había quedado un poco preocupado por la salida de su novia, salió por su lado con unos amigos y se olvidó del asunto. No por mucho tiempo, porque pasadas las 3 de la mañana recibió el llamado de los padres de Clara, que le preguntaron si ella estaba con él. Manuel les dijo que no y les contó que ella había salido con sus viejas amigas del colegio. Clara María García Casado era hija de José Antonio García, un suboficial de la Marina, y María Casado Filgueira. Tenía un hermano menor y la familia vivía en San Fernando, Cádiz, España. Fue José Antonio quien a las 8:30 de la mañana del sábado 27 de mayo denunció a la policía la desaparición de su hija, luego de haber hablado con Manuel. Muy nervioso, le aclaró a los agentes que Clara jamás había dejado de ir a dormir a su casa. La policía empezó por lo obvio entrevistando al novio. Él repitió lo que ya había relatado a los padres. Clara había quedado con verse con Raquel e Iria el viernes por la noche. Contó también que durante la madrugada del sábado 27, él se había topado en la calle con las chicas mencionadas y les había preguntado por su novia. Muy relajadas, le respondieron que al final Clara no había salido con ellas. La policía se dirigió al parque cerca de las 2 de la tarde. Clara fue hallada muerta. Su cuerpo mostraba signos de una violencia inusual. Los agentes buscaron a Raquel e Iria, quienes fueron trasladadas a la delegación policial para ser entrevistadas. Durante los testimonios, los detectives detectaron una profunda herida de cuchillo en el antebrazo derecho de Iria. Enseguida asociaron esto con un posible forcejeo durante el apuñalamiento de Clara. Si bien las chicas parecían relatar una misma historia, después de algunos tropiezos y contradicciones, quedó demostrado que sus versiones eran un total invento. Era evidente que las coartadas habían sido preparadas y terminaron autoinculpándose. El médico forense Agustín Sibón, que revisó el brazo de Iria, aseguró haber notado desde el principio que había un mismo patrón en las heridas de Clara, y comentó que cuando le mencionó a Iria ese detalle, a ella se le descompuso la cara. Raquel, en la habitación de al lado, mataba su nerviosismo fumando de manera compulsiva, hasta que en un momento se le escapó una pregunta a quien la interrogaba. ¿Qué podría pasarle al que hubiese matado a su amiga? Raquel se sintió atrapada con su propio comentario y finalmente reconoció: nosotros hemos matado a Clara. El policía salió disparado hacia la otra sala donde estaba Iria. Le hizo saber a la joven que su amiga había hablado. Ambas admitieron que el viernes 26 de mayo del año 2000 engañaron a su compañera de colegio para llevarla al Parque El Barrero y buscaban concretar su plan satánico: matarla.
Las 3 jóvenes llegan al lugar, beben cerveza y se tiran a obscuras. Se ponen sobre el pasto para ver las estrellas y la luna. Con esas artimañas, logran que Clara se relaje. Le dicen que cierre los ojos y les cuente cualquier cosa que les venga a la cabeza. Una se acuesta a su izquierda, la otra a su derecha. Cuando se van a incorporar es cuando comienza el ataque. Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos. Raquel saca la navaja. Mientras Raquel apuñala una y otra vez, Iria la sostiene para que no huya y le ordena a Raquel: sigue, sigue, sigue. Clara suplica que la dejen ir, pero a sus amigas no les importaba nada. Tienen un único objetivo, que es matarla. Las cuchilladas continúan porque Clara demora en morir. Al final, fueron un total de 32 navajazos, uno de los cuales le abre el cuello a 45 grados y logra su cometido. Clara muere degollada sobre el césped. Raquel e Iria dejan el cuerpo tirado. Escapan de la escena, se van a duchar y a cambiar de ropa para salir a beber unos tragos. Festejan haber podido concretar sin contratiempos su sangrienta hazaña. Sus escabrosas confesiones se sumaron a la evidencia recolectada en las casas de estas jóvenes. Las pruebas estaban a la vista. En la humilde vivienda de Raquel, los policías habían encontrado clavada en una maceta una navaja. El arma sería luego identificada como la usada en el crimen. También hallaron la tabla Ouija para llamar a los espíritus y más de 20 libros sobre brujería. Fue la misma Raquel, antes de ser interrogada, quien los acompañó hasta la casa de Iria. Esta joven vivía en un buen vecindario, tenía una familia respetable y gozaba de una buena situación económica. Apenas Iria abrió la puerta, los investigadores notaron que en su antebrazo derecho llevaba un vendaje. Le preguntaron cómo se había lastimado y ella les dijo que se había cortado con un vaso de vidrio. Mientras las jóvenes eran llevadas a declarar, los detectives siguieron con la búsqueda. Observaron ropa recién lavada colgada en la terraza, pero no parecía del todo limpia. Las pericias determinaron tiempo después que tenía sangre de Clara. En el cuarto de Iria encontraron mucho más: sus cuadernos personales donde revelaba su afición por los ritos satánicos, y en su computadora hallaron 35 cuentos gore. El gore es una especie de subgénero del terror donde la violencia no es sutil, sino brutal y explícita. En uno de sus cuentos se relata un asesinato demasiado parecido al que habían cometido. Además de las coartadas por la noche del crimen, estaban en manuscrita por ellas mismas. Apasionadas por el ocultismo y la brujería, Iria Suárez y Raquel Carles Torrejón habían planificado con cartas de tarot el crimen que iban a cometer. En una caja, la policía encontró que esas cartas estaban jugadas. La carta que representa a la doncella estaba desplomada bajo la carta de la luna, junto a la carta de la torre. Ellas simbolizaban el brutal asesinato de Clara, que murió a la luz de la luna y a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando. Uno de los testigos del crimen, el soldado que hacía guardia en el observatorio de la Marina, declaró haber escuchado ruidos y haber oído a una chica decir: ¿me habéis traído aquí para matarme? Si bien reconoció que no llegó a ver nada, alertó al oficial de guardia, pero a este le restó importancia a lo escuchado y nada se hizo. Quienes arrestaron a Raquel e Iria estaban muy impresionados. Las chicas no habían derramado una sola lágrima durante su confesión. Imperturbables, habían detallado su plan. El abogado de los García Casado, José Ignacio Quintana, contó algo que le resultó especialmente perturbador. Las había escuchado cantar de lo más tranquilas desde los calabozos. Las acusadas explicaron a los detectives que habían asesinado a su amiga porque querían experimentar qué se sentía exactamente cuando se hundía el cuchillo y corría la sangre. Además, que pretendían de esta manera hacerse famosas. Las jóvenes llevaban meses puliendo la idea de matar.
En diciembre de 1999, Iria le escribió a Raquel: ¿quieres matar? Lo haremos, solo dime a quién. Y fue durante la investigación que salió a la luz otro dato siniestro. Mientras planeaban cometer el crimen, se habían mensajeado con José Rabadán. Ese joven estaba preso por haber asesinado a sus padres y a su hermana discapacitada en Murcia con una katana, el 1 de abril del año 2000. La familia de Raquel era totalmente desestructurada y carecía de recursos económicos. No podían pagar ni el alquiler de su casa. Su padre había sido adicto. Después de haber estado separados durante algún tiempo, cuando Raquel cumplió 14 años, volvieron a juntarse. Justo en esa época empezaron a emerger los problemas psicológicos de Raquel, que fue atendida en varias ocasiones por los servicios por ansiedad, entre otras perturbaciones mentales. Iria Suárez, en cambio, provenía de una familia que tenía recursos. Al momento del crimen, su padre era un militar destacado que estaba en Bosnia. Iria era percibida por el resto de sus compañeros como una persona rara pero inteligente. Las cartas que las tres amigas habían intercambiado en los tiempos antes del asesinato eran una radiografía perfecta de lo que estaba pasando. Las dos acusadas se quejaban de que Clara ya no salía con ellas, que ponía distancia de las brujerías y teorías satánicas que le proponían. Clara había dejado de verlas, se dedicaba mucho a su novio, ya no le parecían tan interesantes sus locuras, el grupo estaba roto. Y eso que denominaban amistad estaba por fracturarse. Frustrada por el alojamiento de Clara, Iria empezó a proponerla cómo acabar la vida de ella. Iria escribía en su computadora de manera oculta los cuentos gore que haría realidad con la ayuda de Raquel. De allí se desprende también que ambas sabían que no les pasaría mucho si eran acusadas. Eran menores de edad y padecían una supuesta enfermedad. Eso fue escrito por Iria 3 meses antes del 26 de mayo del año 2000. En marzo de 2001, las acusadas fueron las primeras condenadas bajo la ley del menor, que había entrado en vigor en España en el año 2001. Se les condenó a 8 años de internación en un centro cerrado de menores y a 5 años más de libertad vigilada. Es la máxima pena que contempla esta ley para un menor de edad acusado del delito de asesinato con premeditación y alevosía. El juez del caso consideró que ambas sabían lo que hacían, que tenían conocimiento de lo lícito y lo ilícito, de la moral y lo inmoral. Además, quedó demostrado durante el juicio que habían intentado otro crimen en el mes de abril, en los baños públicos del centro comercial Bahía Sur. Allí quisieron asesinar a una embarazada que era empleada del lugar. El ataque salió mal porque la mujer intuyó algo raro y alcanzó a huir. El hecho fue confundido con un intento de robo. La polémica que despertó la aplicación en este primer caso de la nueva ley del menor estremeció a toda España. Hubo marchas multitudinarias por la leve de las penas. La gente se ponía del lado de los padres de Clara y pedían que se les juzgara más duramente. Lo cierto es que tanto Raquel como Iria consiguieron acceder a permisos especiales antes de cumplir de la mitad de su condena. En 2005 accedieron a un régimen semiabierto, con salidas a la calle para trabajar, pasear o estudiar. Iria empezó a gozar de ese sistema en un centro de menores de Galicia. Raquel salió en julio del 2005 de un centro de menores. El juez de Cádiz, Enrique Machón, le permitió vivir en una residencia con tutores. Lo singular de este crimen fue que sucedió el mismo año que entró en vigor la discutida ley del menor, que considera mayores a los que han cumplido 18 años al momento de cometer un delito. Eso salvó a Iria y a Raquel, que estaban a meses de cumplir los 18, de tener que pasar 25 años en prisión.
pero la legislación española, a diferencia de la inglesa, no contempla darles una nueva identidad a los menores criminales. Por ello, las asesinas siguieron usando sus verdaderos nombres y en sus fichas policiales su pasado violento fue eliminado. Desde el centro de menores de Monteledo, donde estuvo recluida, estudió psicología. Luego se fue a vivir con su madre a Vigo. Sumó estudios de pedagogía para poder trabajar con niños y buscó empleo en el extranjero porque no quería ser hallada por la prensa. Pero el anonimato de Iria, con el que pudo manejar, explotó en 2019 con una noticia que llegó desde la Gran Bretaña. Los medios ingleses estaban revolucionados porque habían descubierto que Iria, una de las autoras de los pavorosos crímenes de San Fernando en España, había sido contratada como psicóloga en la escuela primaria West Oxford en Oxford. De noviembre de 2016 a julio de 2017, Iria había trabajado con chicos de 4 a 6 años. Fue la cadena BBC la que reveló lo ocurrido y la noticia corrió como pólvora por el Reino Unido. El diario The Sun se sumó con títulos con primeras páginas que decían: "Asesina en la escuela primaria, el horror". Lo cierto es que fue una llamada anónima lo que había puesto en alerta a la Policía Nacional Española, quien a su vez se lo había comunicado a las autoridades inglesas. Los funcionarios españoles aclararon que debido al crimen que había cometido siendo menor, el delito no formaba parte de sus antecedentes y por eso su expediente estaba limpio. El colegio donde se encontraba la escuela fue reprendido por no haber sido más cuidadoso con sus contrataciones y el colegio denunció a su vez a Iria por no haber informado de su pasado. Iria en la actualidad está viviendo en el extranjero, aunque no se sabe exactamente dónde se encuentra. Raquel, por su parte, había estado internada en un centro de menores de Madrid cuando recobró su libertad. Se quedó a vivir en esta ciudad y de ella solo se sabe que está viviendo una vida en pareja y se dedica a la peluquería. Espero les haya gustado el contenido del día de hoy. No olvides compartirlo y dale manita arriba si te gusta. Nos puedes buscar en nuestras redes sociales, tanto Facebook e Instagram, como Analizando el Terror. Por mi parte sería todo y seguimos analizando el terror.